Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La violencia, la inseguridad y la crisis política se han convertido en una amenaza diaria para millones de ciudadanos. Solo en 2023, el país cerró con 7.499 muertes violentas, una de las cifras más altas de la región, con tasas que oscilaron entre 40 y 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y lejos de mejorar, en 2024 la situación se agravó. Entre enero y diciembre, la Policía Nacional registró 6.226 homicidios intencionales, consolidando a Ecuador como uno de los países más violentos de Sudamérica. En 2025 las cifras siguen sin disminuir, mientras el miedo, la impunidad y el desplazamiento interno avanzan. A esto se suma una crisis de recursos y servicios básicos donde la escasez de agua golpea con fuerza a las comunidades más vulnerables, mientras el gobierno de Daniel Noboa enfrenta críticas nacionales e internacionales por sus políticas represivas y su falta de respuesta estructural. El pueblo ecuatoriano resiste entre la incertidumbre y el optimismo, exigiendo un Estado que garantice la seguridad, la justicia y la dignidad, porque la frontera más difícil hoy es la que separa la promesa de un país en paz de la dura realidad que viven los ecuatorianos. Un nuevo mandato o la continuidad de una crisis. Entre febrero y abril de 2025, Ecuador volvió a las urnas y Daniel Noboa resultó reelegido para gobernar hasta 2029. Pero lejos de significar estabilidad, su triunfo parece haber profundizado las tensiones y los desplazamientos internos de ecuatorianos. El país sigue envuelto en violencia, represión y escasez, mientras crece la desconfianza hacia el Estado. Organizaciones sociales denuncian abusos de poder, militarización de comunidades y una preocupante alianza política con Estados Unidos que podría comprometer la soberanía ecuatoriana. En medio de apagones, falta de agua y una economía en caída, el pueblo ecuatoriano resiste entre el miedo y el optimismo porque detrás de cada protesta hay una voz que exige dignidad, justicia y un futuro en paz. Desde inicios de 2025 hasta comienzos de noviembre, el panorama en Ecuador no mejoró. Protestas masivas, desplazamientos internos, inestabilidad política, descontento popular y episodios de escasez marcaron el año. La protesta social llegó a su punto álgido tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que encareció el transporte y la vida del campo y que detonó en bloqueos y manifestaciones nacionales. Lo que va de 2025, Ecuador vive una crisis de violencia sin precedentes según el Ministerio del Interior. Entre enero y septiembre se cometieron 6.797 homicidios, lo que equivale a 25 asesinatos al día, una víctima cada 58 minutos, un alarmante aumento del 36,7% respecto al año anterior. Pero la tragedia no termina allí. Un estudio de la ONU revela que más de 300.000 ecuatorianos han sido desplazados por la violencia, obligados a abandonar sus hogares. El 42% de esos desplazamientos están ligados a extorsiones, amenazas y enfrentamientos entre bandas criminales. El organismo internacional destacó que un 13% de los hogares manifestaron que al menos un miembro de esa familia se ha tenido que trasladar o desplazar. Y se ha comentado que el 22% se desplaza solo y la mayoría en familia. En junio de 2025, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado publicó su boletín semestral sobre homicidios intencionales en el que presentó datos clave que revelan la gravedad de la violencia en Ecuador. El informe destaca las zonas más afectadas por esta crisis y señala un alarmante aumento en los homicidios de niños, niñas y adolescentes. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reportó cifras alarmantes: 504 homicidios de niños, niñas y adolescentes, lo que representa un aumento interanual del 68%. Un dato más que impacta: 4.079 homicidios fueron perpetrados con armas de fuego, seguidos por 311 con armas blancas y 135 con armas no identificadas. Además, el informe destacó que las muertes violentas con armas contundentes y constrictoras también están al alza, con 61 y 33 casos respectivamente. Pero lo más grave es que el 74% de estos crímenes ocurrieron en espacios públicos, lo que pone en evidencia la magnitud de la violencia que afecta las calles del país.
Y como si esto no fuera suficiente, mayo de 2025 se consolidó como el mes más violento en la historia reciente de Ecuador, 926 homicidios solo en 30 días. La crisis que sacude a Ecuador se agrava con un problema fundamental, la escasez de agua. En julio de 2025, un 13% de la población de Quito, es decir, más de 400.000 personas, vivió la suspensión total del servicio hídrico. Este corte masivo fue causado por un derrumbe en la zona de la Reserva Antisana, provocado por intensas lluvias que dañaron la línea de conducción del sistema Mica Quito Sur. La respuesta del Estado fue la instalación de plantas potabilizadoras y el envío de camiones cisterna, pero estas medidas no fueron suficientes ni bien recibidas por la comunidad afectada. La respuesta estatal ante la crisis del agua fue insuficiente y tardía. Los afectados denunciaron que la ayuda no llegaba a tiempo, forzándolos a desplazarse hacia otras zonas para conseguir el agua. Sin embargo, este esfuerzo implicaba costos adicionales, ya que debían pagar entre $2 y $5 a transportistas para llevar el agua a sus hogares. Además, la búsqueda de fuentes alternativas de agua fuera de los puntos oficiales de distribución generó graves problemas de salud debido a la ingesta de agua no potable. En julio de 2025, Ecuador vivió un episodio tenso con su vecina Colombia al deportar más de 800 privados de libertad colombianos por el paso fronterizo de la provincia ecuatoriana Carchi. Esta decisión, tomada por las autoridades ecuatorianas, fue fuertemente cuestionada por el gobierno colombiano, que denunció la falta de un protocolo conjunto para la recepción y traslado seguro de los reclusos. Como resultado, las autoridades fronterizas colombianas se vieron obligadas a actuar rápidamente, sin la organización necesaria para manejar una situación de tal magnitud. El problema que hemos tenido es que al no informársenos no teníamos un plan de contingencia, tuvimos que generarlo a última hora para poder apoyar y hacer la atención humanitaria, que es lo principal en estos casos. Ya el gobierno nacional, a través de la Cancillería, ha elevado una nota de protesta por esta deportación totalmente irregular que realiza el país de Ecuador. A pesar de las dificultades y las tensiones generadas por Ecuador, Colombia logró responder rápidamente, brindando ayuda a sus connacionales deportados, gestionando su traslado de manera eficiente, a pesar de la falta de un protocolo conjunto. Las personas han sido atendidas con la debida dignidad, con la debida empatía para que puedan llegar a su destino final, y han sido informadas de los deberes y derechos que en este caso tienen al regresar al país como retornados. El liderazgo de Daniel Noboa en Ecuador ha ido tomando un giro cada vez más autoritario, afectando profundamente el bienestar de la población. Más aún, sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de convertir al país en un satélite de Estados Unidos en América del Sur reflejan un cambio alarmante en la política exterior ecuatoriana y de la región. Esta idea, que surgió durante las últimas elecciones y que se alinea con los intereses estadounidenses de establecer bases militares en Ecuador, podría convertirse en realidad en un futuro cercano, o al menos dar un paso a una colaboración más estrecha entre ambas naciones. Ante esta realidad, cabría preguntar, ¿Ecuador seguirá un camino de soberanía o se convertirá en un peón de los intereses geopolíticos de potencias extranjeras? En junio de 2025, Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitirá el regreso de bases militares extranjeras, justificado como parte de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El gobierno defiende esta medida, señalando el aumento del tráfico de drogas desde el cierre de la base estadounidense. No obstante, expertos han cuestionado los beneficios de estas bases, alertando sobre los riesgos a la soberanía nacional. Bases militares no han garantizado en ningún país del mundo seguridad interna para los países que las albergan. Lo que sí ha garantizado es que esos países entren en guerra. Así pasó en Medio Oriente, así pasó en Ecuador en la Segunda Guerra Mundial. El regreso de bases militares estadounidenses a Ecuador podría aumentar las tensiones en toda la región, considerando el historial de intervenciones de Estados Unidos en países como Venezuela y Colombia. La reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y sus reuniones con el presidente Daniel Noboa, sumadas a la declaración de Estados Unidos que calificó a grupos criminales ecuatorianos como organizaciones terroristas extranjeras, dan pistas sobre los intereses detrás de esta alianza.
Además, el despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de Venezuela para interceptar supuesto tráfico de drogas añade otra capa de incertidumbre. Con Daniel Noboa de regreso en el poder, Ecuador se ha convertido para muchos analistas internacionales en una pieza clave en los planes de la Casa Blanca para fortalecer su influencia en el hemisferio americano. La reelección cuestionada de Noboa transformó al país en un aliado estratégico que implica un cambio significativo en su papel dentro de Sudamérica. Responde a intereses geopolíticos y la necesidad de monitorear, observar a toda la región con el acercamiento de China, como hemos visto en Chile, en Perú, en Colombia, en México. China ha tenido una presencia mucho más potente y eso ha empezado a preocupar a los Estados Unidos. Las razones detrás del interés de Estados Unidos por restablecer bases militares en Ecuador sigue siendo un misterio. Ahora bien, la historia registra que estas acciones suelen ser parte de una estrategia para consolidar la hegemonía estadounidense, proteger sus intereses económicos y frenar la influencia de potencias como China o Rusia. Mientras tanto, la población ecuatoriana enfrenta una decisión crucial. El 16 de noviembre, en un referendo, podrán votar si aceptan o rechazan la presencia de bases militares extranjeras en su territorio, algo prohibido por la Constitución desde 2008. Ecuador atraviesa una de las olas de desplazamiento interno más preocupantes de la región. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 125.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares dentro del país. De ellas, el 60% huye del conflicto armado y la violencia, mientras que el 40% lo hace por desastres naturales que golpean especialmente a las zonas más vulnerables. Pero eso no es todo. 500.000 de ecuatorianos planean migrar a otra ciudad o provincia en busca de empleo, seguridad o la posibilidad de reunirse con sus familias. Y aunque en los últimos 5 años 260.000 personas han regresado, un 30% de ellas ya piensa volver a inmigrar, decepcionadas por la falta de oportunidades y la creciente inseguridad. En este panorama, el gobierno de Daniel Noboa mantiene un discurso de control, represión y políticas que muchos califican de autoritarismo, un modelo que prioriza el orden por encima de los derechos humanos y deja a miles de ecuatorianos sin esperanza ni protección. Porque más allá de las cifras, lo que se está desplazando en Ecuador no son solo familias, es también la confianza en un Estado que prometió protegerlas y hoy les da la espalda. En apenas unos meses de su segundo mandato, Daniel Noboa se enfrentó al rechazo masivo de la población ecuatoriana, que expresó su descontento frente a las decisiones de su gobierno en medio de la crisis nacional. En septiembre de 2025, las calles se llenaron de protestas y el pueblo ecuatoriano dejó claro al mundo su desagrado a la gestión de Noboa y a las políticas que estaban marcando un rumbo incierto y peligroso para el país. El 12 de septiembre de 2025, el gobierno de Daniel Noboa anunció la eliminación del subsidio al diésel, argumentando que el costo era insostenible para el Estado. Aseguró que los fondos ahorrados serían destinados a programas sociales y a subsidios para impulsar la producción nacional. Aún así, esta medida disparó el precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón, un aumento del 56%, lo que desató la protesta masiva de la población. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, condenó la decisión y convocó a un paro nacional el 18 de septiembre, evidenciando la creciente tensión social. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido.
Desde el momento en que se convocó el paro, el gobierno ecuatoriano desató una represión masiva contra el pueblo ecuatoriano, intensificando aún más el enojo generalizado hacia su gestión. La respuesta violenta de las fuerzas del orden no solo provocó indignación en la población, sino que también encendió la furia de la comunidad indígena, que vio en esta represión una amenaza directa a sus derechos y su dignidad. Esta lucha que lo hacen los trabajadores y el pueblo ecuatoriano significa una jornada más de resistencia frente a esta política de medidas económicas. El presidente Noboa acusó sin pruebas a la comunidad indígena de recibir supuesto financiamiento de la extinta banda criminal El Tren de Aragua para las protestas. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los indígenas, quienes no solo desmintieron los señalamientos, sino que redoblaron su lucha contra las medidas del gobierno. Apoyar, animar a todos nuestros compañeros y compañeras movilizados a nivel del país. Mantenerse firme, con convicción. Pocos días después del inicio de las protestas, el gobierno de Noboa censuró a los medios que cubrían los hechos. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos denunció el 6 de octubre la detención arbitraria y posible deportación del periodista español Bernat Lautaro, quien documentaba las protestas, señalando la contradicción de las circunstancias de su arresto. En paralelo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos informó en solo 2 semanas una persona muerta, 12 heridas, 94 detenidas y 12 desaparecidas. A medida que las protestas se intensificaban, el gobierno de Noboa desató una brutal represión contra los manifestantes, utilizando un exceso de la fuerza. No hubo diálogo ni nada y empezaron ahorita como ves, a llegar todo así con toda la fuerza. Entonces, ¿qué hace uno? El pueblo se levanta. El 10 de octubre, la CONAIE denunció la infiltración de la Policía Nacional en San Miguel del Común, Quito, en medio del paro nacional que ya llevaba 18 días. Según las pruebas recabadas en fotos y videos, agentes policiales estaban incitando disturbios violentos para justificar una represión y criminalizar a los manifestantes. Esto evidencia el accionar del gobierno de Noboa, generando caos, provocar violencia y fabricar falsos positivos para criminalizar a los protestantes. El 14 de octubre de 2025, organizaciones de derechos humanos ecuatorianas denunciaron la violencia por parte de fuerzas estatales durante las protestas, generando caos, pánico y múltiples detenciones arbitrarias. Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de gas lacrimógeno, detonaciones y agentes disfrazados de civiles provocando disturbios para justificar la represión. Voceros indígenas afirmaron que esto no era un operativo humanitario, sino una ofensiva de castigo contra las comunidades que se oponen a las políticas del gobierno. Frente a esta violencia, la CONAIE y el FUT consideraron una respuesta nacional contra lo que veían como un retroceso autoritario. En tanto, el 16 de octubre de 2025, movimientos sociales denunciaron la brutal represión contra estudiantes universitarios, alegando que violaba la autonomía universitaria. Acusaron además al gobierno de disparar a quemarropa a brigadas médicas estudiantiles y perseguir manifestantes, calificando estas medidas como dictatoriales. Ese mismo día, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó la muerte de 2 indígenas en manos de las fuerzas estatales, exigiendo una investigación transparente y un respeto al derecho a la protesta pacífica. Para el 16 de octubre, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 346 violaciones a los derechos humanos, 172 detenidos, 282 heridos y 15 desaparecidos desde el inicio de las protestas en septiembre último. El 22 de octubre, la CONAIE levantó el paro, pero la presencia policial lo siguió en todo el país. Al finalizar las movilizaciones, se registraron 3 muertos, 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos. El paro dejó profundas heridas en la comunidad indígena. Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, exigió la liberación de 12 indígenas detenidos en Otavalo por el delito de terrorismo, calificando su captura de ilegal y acusando al gobierno de tenerlos como rehenes. Estos detenidos, muchos de ellos sustentos de familias de bajos recursos y trabajadores, fueron arrestados en el epicentro de las protestas contra el presidente Noboa.
El 24 de octubre de 2025, el gobierno de Noboa, en medio de la crisis de seguridad, logró la aprobación de un proyecto de ley que fortalece las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La ley permite incentivos tributarios y donaciones para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con el fin de mejorar la protección interna y la defensa nacional. Este proyecto, pese a todo, ha sido criticado por su enfoque en militarizar aún más el país sin atender las denuncias sociales y los derechos humanos. Las medidas de Noboa, incluida la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas del Orden, han demostrado que su objetivo no es proteger a la ciudadanía, sino asegurar los intereses del Estado sin importar los daños colaterales a los ecuatorianos. Además, el presidente ha criminalizado no solo a los indígenas, sino a todos aquellos que percibe como una amenaza para su gobierno, sustentándose en acusaciones sin pruebas. En este contexto de violencia política, la élite se beneficia mientras las cifras de muertos y heridos siguen aumentando. Es impresionante. Tenemos datos alarmantes de delincuencia, de crímenes, de asesinatos en nuestro país, más fuertes que el 2023, más fuertes que el 2024. ¿Qué nos espera en el 2026 entonces? No, ya estamos a 3 meses de culminar el año, 2 meses. ¿Qué nos espera en el 2026? Más asesinatos, 3 puntos más al IVA. Eso quiere decir que si aprobamos 3 puntos más al IVA, se va a triplicar entonces los asesinatos. Que no nos engañen, por favor, que no engañe el gobierno nacional al pueblo ecuatoriano. Asimismo, la falta de acciones contundentes contra la delincuencia preocupan a los analistas. Lastimosamente, no ha habido un cambio en la estrategia, no tenemos un plan, carecemos de un plan de seguridad, no conocemos cuál es este. Se dejó de hablar del plan Fénix, hace un momento este era el plan de referencia que no existe. Entonces, a falta de políticas y plan, y seguimos haciendo lo mismo, era evidente que nada iba a mejorar y que las cosas no iban a ser diferentes en el futuro, ¿no? El Global Hunger Index 2025 posicionó a Ecuador como el tercer país con más hambre en América del Sur, destacando en su informe publicado a finales de octubre que la inseguridad alimentaria está ligada a la pobreza rural, el aumento de los costos de los alimentos y el impacto prolongado de la crisis económica. Con el paso de los meses en su segundo mandato, Daniel Noboa ha endurecido su gobierno, mostrando un perfil más represivo y alineado con potencias extranjeras. Su acercamiento a Estados Unidos y la intención de permitir bases militares en territorio ecuatoriano encendieron las alarmas sobre la soberanía nacional. A esto se suma la reciente Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, aprobada en julio y que abre la puerta a vigilar y limitar también la labor de ONGs, fundaciones y organizaciones comunitarias. Una medida que muchos califican como un intento de silenciar a quienes defienden los derechos humanos. La violencia ya no solo proviene de las calles, también del propio Estado. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denunció que solo en Guayaquil 394 personas privadas de la libertad murieron en 2025, la mayoría por falta de atención médica y vulneración de derechos básicos. Hoy Ecuador vive bajo una sombra de incertidumbre, entre la represión y la crisis, entre el miedo y la resistencia. Un país que, pese a todo, sigue exigiendo justicia, dignidad y un gobierno que gobierne para su gente y no en contra de ella. Así cerramos esta edición de Entre Fronteras, desde Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Síganos en redes sociales y acompáñenos la próxima semana con más historias que resisten, que luchan y que cruzan fronteras.